Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Bien, esto se va a llamar ocurrencias y conocencias, ¿sí? En realidad, cuando nosotros hablamos del conocimiento científico, empiezas a hacerlo, a desarrollarse el proceso que puede conducir a él, con una hipótesis, que no sería otra cosa que una ocurrencia estructurada protocolariamente para ver si es plausible y puede ir conduciendo a una comprobación, establecer una teoría y llegar a ser una ley. Pero en realidad, pues sin ocurrencias nunca hubiéramos ido a ningún lado, ¿no? Y es muy común porque vimos en el sexenio pasado, sobre todo al principio, no dejaron de mencionarlo, pero claro que fue perdiendo poder, esta cuestión de tildar al presidente como de sus ocurrencias, ¿no? Esas ocurrencias que transformaron el país, que lo hicieron recorrer 3 lugares dentro del orden económico, hacia adelante, dentro del orden económico mundial, que el neoliberalismo había echado hacia atrás, y bueno, que lograron tantas y tantas cosas, además de una manera estructurada, de una manera seria, de una manera sustentable, en más de un sentido, ¿no? Lo sustentable no únicamente sería lo ecológico, sino es todo aquello que puede mantenerse a lo largo del tiempo y de las transformaciones de la realidad. Es lo que podemos llamar sustentable, y así es como se ha realizado. Ahora bien, de acuerdo con ello, ¿sí? La visión retrocolonial de la derecha, que sigue viviendo en la colonia y que lo único que busca es como regresar a la colonia y no puede regresar a la Edad Media porque aquí todo empezó con la colonia, que en realidad era medieval, ¿no? Pero bueno, mientras más atrasado mejor. En realidad es una prohibición a pensar, ¿sí? Y entonces a chotear, valga un término muy desafortunadamente muy mexicano, y que estudió seriamente David Portilla en la fenomenología del relajo, se los recomiendo, ¿sí? Eso fue un filósofo, murió muy joven, pero alcanzó a escribir esto, y por ejemplo plantea eso, que el choteo, sabemos que es el choteo, pero lo llevó a un nivel intelectual muy interesante. El choteo es insultar a alguien, pero desde una perspectiva, que puede ser una burla, desde una perspectiva de superioridad, ¿sí? No es nada más un simple insulto o un desprecio, sino un desprecio desde una perspectiva de superioridad. Entonces, así es como esta mentalidad colonial pues siempre tildó de ocurrencias pues todos los esfuerzos que hacía la gente por salir adelante, como además no procuraban, ni jamás han procurado seriamente, ni con ninguna intención de que esto mejore, nunca han ayudado a la verdadera educación del pueblo. Entonces, bueno, siempre que había un progreso, pues muchas veces se tenía que ir, como dijeran en otro país por ahí, por el acotamiento, no por la carretera, porque pues no, por ahí no dejaban ir. Entonces, bueno, se va o por los caminos verdes, ¿no? Toma por algún otro lado, ¿no? Para poder tener una iniciativa que le favorezca, y entonces a eso le llamaban las famosas ocurrencias, y así se quiso plantear también con el presidente, ¿no? Ahora, aquí puse a este personaje, el de la izquierda es el autor Hugo Tillman, y el de la derecha es el personaje que fue muy popular, no sé si en los 20s, 30s por ahí, dentro de la gran historieta mexicana, que merece más de un video, como teniendo tantísimo éxito comercial desapareció, y que esta historieta particular se llamaba Mamerto y sus conocencias, y eran unas historias en las cuales este señor, que era de un pueblo, decía que tenía conocidos
normalmente en la ciudad, y que él podía pues hacer negocios, conseguir algo, etcétera, etcétera. Pero había una dimensión de choteo que se manejó mucho en la cultura popular, ¿sí? Cuidado, o sea, yo creo que en esta historieta de Hugo Tillman, cuyo guionista era Jesús Acosta, y merecen todo el crédito, hay muchas cosas que rescatar, pero el trasfondo de esta discriminación de lo popular, ¿sí? Como veremos con no es que el mexicano tenga baja autoestima, no, es que hay una heteroestima, una estima que no es propia auto, sino heteroajena. Es la heteroestima que le ha impuesto precisamente un orden colonial que tiene un imperio desde fuera, pero que tiene representantes que se dicen mexicanos, pero que de mexicanos solamente tienen el nombre y generan todo este desprecio por adentro. No tenemos una autoestima baja, tenemos una heteroestima en contra, de la cual hay que liberarnos, y que mucho hizo Andrés Manuel López Obrador para que podamos superarla. Pero esto estaba siempre así, ¿no? O sea, porque era una persona provinciana, ¿no? Prácticamente quizá rural, este señor Mamerto, ¿no? Y entonces decía, no, yo tengo mis conocencias, ¿no? No decir tengo mis conocidos, ¿no? Y entonces, bueno, todo salía de alguna manera cómicamente, pero era un trasfondo de ese desprecio, de esa descalificación. Y esto lo vamos a encontrar, y será muy interesante que lo podamos analizar en los videos que haga falta. Lo vamos a encontrar en Chava Flores, y yo soy Chava Flores fan. Lo vamos a encontrar nada menos que en José Guadalupe Posada, y yo soy José Guadalupe Posada fan. Porque era algo que era como de qué otra manera podemos pensar, ¿no? O de qué otra manera nos podemos reír, sino de que el pobre, bueno, muchísimo hay también en el cine de la época de oro, ¿no? En ese sentido, de qué otra manera nos podemos reír, sino pues del pobre, ¿no? O sea, bueno, pues ya vemos que no es la única manera. Y esto se aplicó, este desprecio se aplicó al que defendía a los pobres, porque era más o menos lo que se imponía, ¿sí? Entonces, aquí realmente tenemos que revisar esto, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a padecer, cuando menos durante 4 años de Trump en el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, que estos pseudo mexicanos, que son en realidad pues, representantes de esta mentalidad colonial y despreciativa hacia lo propio, y hacia los propios, aunque son una gran mayoría, y aunque esté esa mayoría en el poder, ¿sí? Pues se sienten apalancados, literalmente, como se dice en el mundo de las inversiones, con Trump, y va a ser persistir en esta situación que va en contra de esas felices ocurrencias que han transformado positivamente el país, ¿sí? Y que siempre ha sido así, porque de una u otra forma no podría decir que hubo muchas gentes que hicieron la independencia, pero en el planteamiento de Hidalgo, y sobre todo en el de Morelos, que plantea que ya nos independicemos verdaderamente de España, que podemos ser libres, etcétera, realmente allí era una ocurrencia. Luego, ¿qué ocurrencia la de los liberales con Juárez al mando, ¿no? De hacer las leyes para un país moderno? ¿En qué cabeza cabe, no? ¿Qué ocurrencia hacer la revolución? Que si ya Porfirio Díaz había comprobado que lo que funcionaba era regresar al orden colonial, a una sociedad de castas, a un desprecio del pueblo al que se le cobraba un peso para poder entrar al Zócalo, pero para que no entrara, ¿no? O sea, es ese mundo y es esa situación a la cual nos estamos enfrentando, ¿no? Y es que este desprecio del pueblo, etcétera, es una cuestión muy especial, porque realmente toda esta clase de derecha del país evidentemente no se identifica con el pueblo, pero tiene un manejo en el cual lo necesita para que lo enriquezca, pero lo desprecia profundamente, y la modalidad, no sé si decir nueva, pero digamos en boga, o la de Trump, es convertirlo ya no en un flojo y un ignorante, ¿no? O un gracioso o algo así, sino en un enemigo, ¿sí? El mismo que te enriquece, encuentras la manera de convertirlo
en enemigo, que es lo que hace el fascismo, construye enemigos. Pero muy particularmente esto es grave, porque construyen enemigos, por ejemplo, los migrantes, que son los que han hecho grande los Estados Unidos, que es un país por definición de inmigración. O sea, no puede haber un oxímoron más terrible, y la mayor cantidad de migrantes, aún superior, habría que ver números y todo, pero en el sentido de los que llegaron, porque luego los negros llegaron y se reprodujeron. Hubo un tiempo en que los esclavos afrodescendientes ya no fueron importados porque había prácticamente una reproducción tipo ganadería, ¿sí?, de los esclavos en los Estados Unidos. Uno de los estados, en ese momento no recuerdo cuál, de la Unión Americana, vivió de eso, lo cual es terrible, pero así fue. Es inhumano, pero así fue. Entonces ahí, con la población negra africana es otra cosa. Los mexicanos es la mayor cantidad de migrantes que ha recibido un país que por definición se ha hecho grande y rico y todo, y la primer potencia del mundo, con y gracias al trabajo de los migrantes. Entonces realmente la contradicción es exagerada, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que pone este señor Trump gentes que algunos medios con justicia están definiendo como anti-AMLO. Los pone en los ministerios, en el equivalente a su gabinete, en los lugares de su gabinete, que incluso dice, fulano de tal es anti-AMLO, ¿no? Y Perengano también. O sea, pues aquí estamos precisamente en contra de esta situación de las ocurrencias, ¿no?, que han transformado el país. Pues imagínense qué ocurrencia ser independiente de los Estados Unidos. La última de las ocurrencias, y que nos ha librado de el golpe de Estado judicial, que ellos ya lo tenían perfectamente claro. Cuando se les descubre, y a través del proceso de la reforma del Poder Judicial, vamos a decirlo en términos populares, se les apesta, se les echa a perder, realmente fue muy clara la indicación por parte de la oligarquía norteamericana de decir, bueno, si ya estaba previsto el golpe, síganle. Por eso hemos visto que es como golpe todo lo que se ha hecho, ¿sí? No les ha funcionado, en fin, ya sería otra cosa plantear sus estrategias, ¿no? Pero realmente esto, ¿qué ha sido, no? Pues qué ocurrencia la de querer que aquí no sea un país corruptamente estructurado, ¿no?, por una corrupción cultural, como lo había dicho, como le hicieron decir, porque no creo que a nada se le ocurriera a ese hombre, a Peña Nieto, a alguien que lo asesoraba, y como últimamente llegó a decir una de las juezas, estas tantas inefables que ha habido, que dice, bueno, pero ¿cómo se le ocurre que no va a haber corrupción si hay corte? ¿No? O sea, así ya, cínicamente, ya como han dicho todo, bueno, pues tampoco han dejado de decir eso, ¿no? En esto de la reforma judicial, que es como la quinta transformación, yo siento, o la transformación 4.A, fue una transformación prácticamente aparte, y que ha justificado mucho que se haga todo lo que provocó, porque ¿qué es lo que el problema de la derecha mundial? ¿Sí? Que no tienen ocurrencias, que ya no se les ocurre nada, les ha sobrado dinero y poder, pero ya no tienen iniciativas, y entonces ahora están generando sino solamente reacción. De ahí viene el nombrecito. La izquierda acciona y la derecha reacciona. De ahí viene el nombre, ¿sí? Y bueno, pues ahora muy fieles a cómo han venido funcionando a lo largo de toda la historia, pues no tienen ocurrencias, y ahora la enorme parafernalia de Trump y de que toda la derecha mundial pretenda juntarse con él, pues es precisamente para a punta de efectismo, ¿sí?, a punta de parafernalia, a punta de un apantallamiento literalmente, esconder su falta de iniciativas y de ocurrencias y bueno, de principios obviamente, pero digamos de proactividad en un momento determinado, y es a lo cual nos estamos enfrentando, ¿sí? El problema que nosotros tenemos que ver, ¿sí?, es que nos tenemos que aferrar a nuestras ocurrencias, ¿sí?, seguirlas produciendo, hacerlas eficaces y amarrarnos también a esa verdadera autoestima que nos haga hacer a un lado esa heteroestima negativa,
que no es nuestra,